Si te interesa la inversión inmobiliaria, llevo varios años invirtiendo. He resumido en este vídeo todos los puntos esenciales que considero he aprendido a lo largo de este periodo. Soy David y bienvenidos a un nuevo vídeo de Vaya Inversión. El primer punto, a modo de resumen, es saber qué es la inversión en inmuebles o la inversión en muebles raíces. Esto al final requiere dos puntos. Primero, saber qué es la inversión y saber qué son los inmuebles, el real estate. La inversión no es más que meter tu dinero en un activo que puede ser acciones de bolsa, fondos de inversión, pueden ser también materias primas como el oro, pero en este caso serán los bienes inmuebles. ¿Para qué? Para conseguir ganar aún más dinero. Ahora, ¿qué son los bienes raíces? Son aquellos bienes que no pueden moverse por sus características intrínsecas, por eso raíces. Los más habituales son las viviendas, ya sean casas, pisos o apartamentos. También están los garajes, los trasteros, las oficinas, los locales comerciales. También pueden estar las naves industriales o otros tipos similares, como pueden ser las fincas rústicas. Tenemos ya claro lo que es la inversión inmobiliaria, que es comprar este tipo de activos para sacarles un rendimiento económico, ganar más dinero. Ahora vamos a pasar a un segundo punto. Vamos a ver cómo se puede hacer esto, las distintas modalidades que hay de inversión inmobiliaria. Tenemos lo más habitual que se ha hecho toda la vida, que es comprar una vivienda, comprar un bien inmueble para esperar una futura revalorización, venderlo en el futuro sacando una plusvalía, un rendimiento económico, esa diferencia entre el precio por el que lo compré y el precio al que espero venderlo. También, muy tradicional, el llamado alquiler tradicional, comprar un bien inmueble para alquilarlo o arrendarlo y ganar así unos ingresos pasivos, lo que se viene llamando como vivir de las rentas. Ahora bien, con el paso de los años han aparecido nuevas modalidades de inversión inmobiliaria más modernas que os voy a comentar rápidamente. Está por un lado el flipping house o comprar, reformar y vender, que es buscar viviendas que requieran una reforma, arreglarlas, aportarles un valor y venderlas a un precio superior, bastante más rápido que simplemente esperando la revalorización del mercado. Está también el rent to rent, que es alquilar una vivienda para subarrendarla por otro método y ganar más dinero. Pongamos un ejemplo sencillo: alquilar una vivienda de modo tradicional a 500 euros al mes y alquilarla por otra modalidad por 1000 euros al mes, sacando 500 euros todos los meses. Estas otras modalidades que se pueden aplicar al rent to rent o a tu propia vivienda son, por ejemplo, el alquiler por habitaciones, que no es más que, en vez de alquilar la vivienda entera, alquilarla en sus distintos departamentos, sus distintas habitaciones, o el alquiler tradicional, que es un tipo de alquiler que busca alquilar la vivienda por periodos muy cortos, un fin de semana, un puente, quizás lo que dure un curso de idiomas que venga alguien a hacer, unas convenciones que se hagan en la ciudad sobre cualquier sector económico. Y bueno, a partir de esto luego hay multitud de especialidades, gente que compra en subastas inmobiliarias, gente que compra por lotes de viviendas o por plazas de garaje. Al final os voy a explicar principalmente los modos más habituales, ya que esto es una guía para principiantes, aunque ya sepáis algo, siempre puede ayudar a saber más, pero vamos a centrarnos en los modos más tradicionales, el simplemente esperar para revalorizar una vivienda, el alquiler tradicional, que de ahí su nombre, o el alquiler por habitaciones, que es el más se está extendiendo entre estos nuevos tipos de inversión inmobiliaria. También vamos a centrarnos en viviendas. Si bien es verdad que se invierte mucho en garajes, trasteros u otros tipos de activos, los más habituales, lo más conocido es el alquiler en viviendas. No obstante, iré dando tips para otros tipos de inversión. El siguiente punto que hay que tener claro es el tipo de activo en el que vamos a entrar. No solo de los que hemos hablado, si es vivienda, si es un trastero o si es una nave industrial. No. Hay que centrarnos en su ubicación, en su estado, en su comunidad de vecinos y en sus necesidades de arreglos, reparaciones, reformas. Lo primero, la ubicación. Mi consejo personal: si es tu primera inversión, invierte en tu ciudad, siempre y cuando sea una población de al menos 30.000, 40.000 habitantes, lo cual te dará una liquidez, una facilidad a la hora de comprar vivienda, de venderla en el futuro, de alquilarla, porque habrá suficiente demanda de alquiler. Lo mismo con las plazas de aparcamiento o los trasteros. Es importante estar cerca de la vivienda porque dan muchos quebraderos de cabeza.
sobre todo al principio y sobre todo las primeras viviendas. ¿Por qué? Hay que hablar con el agente inmobiliario varias veces, hay que ir al notario. Si hay que hacer una reforma, tienes que ir a ver la vivienda, ver cómo avanza la reforma, contactar un manitas, un electricista, un reformista integral y ver que hacen bien su trabajo. Eso al final requiere estar en el lugar. Una vez tenemos conocida la ciudad donde vamos a invertir, es importante también la localización específica, el barrio y la calle donde vamos a mirar viviendas. Porque no es lo mismo. Si queremos, por ejemplo, invertir para revalorizar nuestra vivienda, buscaremos seguramente barrios céntricos, barrios de alto nivel adquisitivo, que seguramente con la inflación y subida de sueldos podamos vender en el futuro esa vivienda a un mayor precio, donde seguramente haya compradores con bastante dinero para comprar esa vivienda. Sin embargo, si queremos un alquiler tradicional, buscaremos seguramente barrios trabajadores donde haya mucha capacidad para alquilar y poca para comprar, donde podamos entrar a comprar viviendas a bajos precios y donde podamos alquilarlas a precios intermedios. Obviamente evitando zonas no-go, zonas conflictivas, calles que no queramos ver ni en pintura. Las calles también son importantes, ¿por qué? Por el ruido que haya, por la suciedad que haya, que te sientas seguro caminando por esas calles y las comunidades de vecinos que se vean. Las comunidades de vecinos tienen muchos puntos importantes, las derramas, los costes mensuales que tienen y los servicios que ofrecen. Una vez que hemos visto todo esto, hay que hacer un análisis de mercado, hay que entrar en las plataformas o hablar con los agentes inmobiliarios y negociar con ellos. Negociar viendo todo lo que hay, toda la oferta, todos los distintos pisos, apartamentos, trasteros, garajes, todo lo que hay. Y ver los que hay similares a lo que nosotros buscamos. Porque quizás busquemos un apartamento de un piso, de una habitación. Quizás busquemos un piso de 3 habitaciones. Quizás busquemos un estudio. Depende de lo que estemos buscando, hay que comparar situaciones similares. Tanto en metros cuadrados, en habitaciones, en ubicaciones y en estado. Porque el estado es importante. Hay que analizar el nivel general de la vivienda, si la electricidad funciona y si es actual, porque igual hay que cambiarla porque es vieja. La fontanería, lo mismo, que funcione. El estado general de las paredes, los suelos, que igual también toca cambiarlos. Los muebles, si está amueblada o no está amueblada, lo cual también influye el precio, y los electrodomésticos, que funcionen. Especial relevancia a la caldera, ya que una caldera que no funcione requerirá un especialmente grande desembolso de dinero. Ahí me he liado. Pero me entendéis, hará falta cambiar la caldera, seguramente hacer obra, pasar una inspección, mucho tiempo, quebraderos de cabeza y dinero. Por lo tanto, a la hora de analizar la vivienda y lanzar tu oferta, es importante conocer bien el estado de la vivienda, la ubicación y compararlas con viviendas similares. En ese punto podrás ver lo que cuesta la vivienda, por lo que está anunciada, pero eso seguramente no sea lo que cueste. Seguramente tú podrás hacer una oferta más baja, negociar el precio y así ganar más dinero. ¿Por qué os comento esto? Porque es importante a la hora de negociar, y a la hora de negociar es importante ver quién vende esa vivienda, si es una persona particular o si tal vez es una agencia o agente inmobiliario. Estos agentes tienen sus pros y sus contras, su lado bueno y su lado menos bueno. ¿Por qué? Porque van a trabajar para el vendedor, que es quien les paga. Bueno, es quien les ha dado el trabajo porque le vas a pagar tú, comprador, con lo cual es otro punto negativo, ya que será un mayor coste. Sin embargo, tiene un lado muy positivo. El lado bueno es que ellos seguramente sean amplios conocedores del mercado, puedan decirte bien cómo negociar con el vendedor, a quien ya conocen. Podrán decirte por cuánto se podrá alquilar esa vivienda o cómo esperan que se revalorice en el futuro. Y podéis luego utilizarles para alquilar la vivienda. Con lo cual hay que tener los pros y los contras de los agentes inmobiliarios. Una vez hemos analizado la vivienda, hay que hacer un estudio financiero de cuánto esperamos ganar, ya sea por un aumento en el valor en el futuro o por unos alquileres. Hay que calcular los costes y los beneficios, los ingresos que va a haber, el cash flow, que lo veremos más adelante. Bien, ya tenemos vista una vivienda, tenemos pensada nuestra oferta y ahí podemos o firmar las arras con ellos, o yo os aconsejo empezar a mirar la financiación. La financiación es otro punto especialmente importante. ¿Por qué? Porque podemos comprar con nuestro dinero o con dinero del banco. Nuestro dinero, primero, tenemos que tenerle, es lo más importante, tenemos que tener cash en efectivo o dinero en el banco para poder comprar la vivienda. Mientras que de la otra forma simplemente es pedir dinero en el banco. Así que es verdad que si compramos con nuestro dinero ganaremos todo el ingreso limpio, no tendremos que estar perdiendo dinero en pagar esas cuotas hipotecarias.
Por otro lado, la hipoteca tiene varios puntos. Primero, se puede financiar seguramente amplios porcentajes, incluso el 100% de la compraventa y los gastos, porque sí, tiene sus gastos, que ahora veremos, el comprar una vivienda, no solo el pago mensual de la hipoteca. Bien, a la hora de pedir la hipoteca, los bancos van a evaluar tus ratios de endeudamiento para ver si te la conceden o no. Esos ratios no es más que ver tus ingresos mensuales y tus gastos mensuales en deuda. En tu propia hipoteca, la casa en la que vives, quizás el coche que te has comprado y estás pagando a plazos, unas vacaciones magníficas que tuviste el verano pasado y aún estás pagando, o muebles cuya tienda te ha ofrecido pagarlo a plazos también. Bien, los bancos esperan que no pagues más de un 30% de tus ingresos en deudas, incluyendo esa hipoteca que te van a dar. Sí, hay excepciones, quizás si eres funcionario, tienes un muy buen contrato, eres un muy buen cliente de ese banco o perteneces a una familia adinerada, igual te dan más, igual te dan un 35 o hasta un 40% de ratio de endeudamiento. No obstante, siempre es importante conocerlo, estudiarlo y llevarlo al dedillo para entrar bien en una inversión inmobiliaria. Otro punto importante que tienen las hipotecas es si el tipo es fijo o es variable. El nombre lo dice todo. El fijo, firmarás una cuota que pagarás religiosamente ahí todos los meses que dure esa financiación, mientras que en el variable irá subiendo o bajando la cuota en función de si sube o baja el tipo de interés. Esto al final nadie sabe si van a subir, bajar o mantenerse y pues tú decides si quieres apostar a ello o no. Al final hay muchos vídeos en internet que te dan buenas explicaciones detalladas y largas sobre estas diferencias. Tú tienes que estudiar tu situación personal y ver cuál de los dos te merece más la pena. Merece también un punto especial en la financiación conocer los préstamos personales que te dará el banco también o que te ofrecerá. ¿Para qué? Para poder pagar esos costes si la hipoteca te cubre solo un 70, 80 o 50% del valor de la vivienda. También, al menos en España, es especialmente difícil que concedan hipotecas a viviendas de más de 50.000 euros. En esos casos, te aconsejan coger un préstamo personal para financiarla. Sí que se puede hacer, hay bancos que lo hacen y te aconsejo que busques especialmente en bancos que no estén en el centro de la ciudad, sino sucursales pequeñas por los barrios en los cuales podrás encontrar mejor financiación. Bien, ahora ya tenemos nuestra vivienda buscada, nuestra hipoteca localizada y ahí habremos firmado nuestro contrato de arras, un dinero que hemos puesto como señal de que vamos a comprar esa vivienda. ¿Y por qué os aconsejo que lo hagáis ahora y no antes de haber negociado la hipoteca? Porque ese contrato de arras tiene unos plazos que tú fijas, se negocian igual que el precio de la vivienda. Y si te pasas de esos plazos y no has conseguido la hipoteca y firmar la compra-venta, perderás ese dinero. Esos 1.000, 2.000, 5.000 o 20.000 euros que has puesto de arras, te aconsejo primero que hayas puesto un plazo largo en las arras de más de 30 días, al menos 2 meses, y que hayas conseguido algo de la hipoteca, un estudio, quizás tenerla ya firmada antes de firmar las arras, por lo mismo. Una vez que tenemos las arras firmadas, nuestra hipoteca concedida, el piso acordado la compraventa, iremos al notario y pagaremos todo lo que tenemos que pagar, que es bastante. Hay que pagar, obviamente, al notario unos impuestos que en España rondan sobre el 8 o 10%, dependiendo de la comunidad autónoma en la que inviertas. Hay que pagar una gestoría, hay que pagar a la agencia inmobiliaria, son numerosos gastos. Siempre aconsejo que se reserve aproximadamente un 15% del valor del inmueble para pagar estos gastos que llegan en el momento de la compraventa. Bien, ahora que ya tenemos todo avanzado, vamos a ver todo lo que se refiere al cash flow de lo que os hablaba antes, esa rentabilidad que se le saca. Obviamente, si estamos esperando a venderlo con la inflación, con la subida de precios, no hay cash flow, simplemente es esperar y venderlo a futuro. Pero si lo alquilamos ya sea por habitaciones o si es en un alquiler tradicional, sí que habrá un cash flow. Bien, ¿eso cómo se calcula? Por un lado, cogemos los ingresos, eso que hemos calculado que nos va a pagar el inquilino, porque hemos hablado previamente con la agencia inmobiliaria y hemos estudiado los portales inmobiliarios en detalle para ver lo que se paga por una vivienda con nuestras características, metros cuadrados, habitaciones y ubicación, y vamos a restarle nuestros gastos mensuales, gastos que incluyen, por supuesto, la hipoteca de la que hemos hablado, la comunidad de vecinos, que puede variar, al menos en los casos que he visto, desde los 20 a más de 150 euros, por eso os digo, es importante estudiarla. Nuestros seguros, os aconsejo tener un seguro de inquilino y el de vivienda, que solo es obligatorio si invertís con hipoteca.
Todos esos gastos al final disminuyen el cash flow. De esos 600 euros que igual estamos ganando mensualmente, son 200 van para la hipoteca, otros 50 pueden ir igual para la comunidad de vecinos y otros 20 pueden ir para distintos seguros. También hay que contar con un margen de que igual la vivienda se queda vacía un tiempo o que hay que arreglar algún electrodoméstico. De estos seguros que os he hablado, ya os digo, os aconsejo tener los dos. El de vivienda, que es obligatorio si compráis con una hipoteca, y el de alquiler. El de vivienda, ¿por qué os aconsejo? Porque habrá seguramente, a mí me ha pasado siempre, algún pequeño desperfecto en la vivienda, ya sea por la estructura de la vivienda o por el uso que dan vuestros inquilinos. Al final, estar pagando un manitas, un reformista, un electricista, un fontanero, habitualmente supone un gran desembolso de dinero. Mientras que si tenéis un seguro del hogar, os cubrirá esas salidas y esos arreglos, por lo cual os aconsejo que lo tengáis. El seguro del alquiler, el otro seguro del que hablo, también es para mí fundamental en alquiler tradicional. No os lo hacen así en alquiler por habitaciones. Pero este seguro os cubrirá impagos, os cubrirá asistencia jurídica, os cubrirá ocupaciones, destrozos y vandalismos por una pequeña cuota. Y es más, vamos a ver ahora que es fundamental a la hora de seleccionar inquilino, que es el último punto del cual os quiero hablar en esta guía para introduciros en el mundo de la inversión inmobiliaria. El inquilino debe pasar dos filtros, sobre todo en las primeras inversiones, a mis ojos. Primero, el del agente o agencia inmobiliaria que os estará llevando este alquiler. Y el segundo, el seguro del alquiler. Este seguro solamente alquila a ciertos individuos que no están en registros de morosos o deudores, a personas que tienen ciertos ingresos, pues estudia sus nóminas y sus contratos. Por lo cual, pasando estas dos cribas, yo considero que es lo más importante para los inquilinos. Luego, depende subjetivamente de tus gustos particulares, ya que puedes querer alquilar a familias jóvenes, con o sin hijos, a gente solo de determinadas nacionalidades, de gente de determinadas edades. Sin embargo, esto depende de vuestra situación personal y vuestros gustos. Quiero recordaros también que toda inversión conlleva su riesgo. La inversión inmobiliaria también lo conlleva, a mi opinión, menos que otras inversiones como pueden ser la bolsa o en materias primas. Porque al final la vivienda siempre está ahí, siempre la tienes para disfrutarla tú, dejársela a un familiar o esperar con el tiempo, pero físicamente tendrás tu vivienda, salvo que llegue un bombardeo, un terremoto o cosas poco probables. Así pues, mi consejo es que estudies tu situación, veas si te interesa y decidas. Espero que os haya servido, hayáis aprendido los básicos de la inversión inmobiliaria o hayáis profundizado si ya sabíais bastante sobre el tema. He tratado de concentrar los puntos más importantes de todo lo que he aprendido en estos años invirtiendo en inmobiliario. Y nada, si os ha gustado, nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo y hasta luego. Chao.